Hola, muy buenas. Mi nombre es José Ramón Torres y primero que todo quisiera dar las gracias a la Sociedad Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi en la Universidad Estatal de Florida por haberme invitado a hablar de mi primera novela titulada Olas y de unas 63.000 palabras, unas 200 páginas. También doy las gracias a los estudiantes, profesores y personas que estén viendo esta charla ahora mismo. Con la presentación de los organizadores de la actividad y la información que aparece sobre el libro y su autor en la carátula de la versión impresa y que han tenido en pantalla durante un par de minutos ya, no creo que hagan falta más detalles, al menos sobre mí. Siguiendo la recomendación de Sigma Delta Pi, hablaré durante unos 20 a 30 minutos como máximo sobre cómo se refleja en la novela la emigración cubana a Estados Unidos de los últimos 50 años. Y como ya saben de qué trata el libro, podemos empezar directamente con su primer capítulo. Esta cita que ven aquí con su fuente. Se trata de un comunicado de prensa del diario cubano Granma, que verán mejor en esta diapositiva. Este comunicado le resultará familiar a aquellos que hayan visto la película Cara Cortada, no la versión original dirigida por Howard Hawks y con Paul Muni, sino la de Martin Scorsese con Al Pacino como el Marielito Tony Montana. Aquí tienen un fragmento del principio. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Tanto el comunicado de prensa como la intervención de Fidel Castro son posteriores a una serie de sucesos que se pueden resumir así. En abril de 1980, 6 individuos en un autobús irrumpen por la fuerza en la Embajada de Perú en La Habana. En el incidente muere un custodio y los peruanos se decantan por el asilo político. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Cuba retira la custodia de la embajada? Pues que se asilan allí unos 11.000 cubanos. En el segundo capítulo se describe el ambiente en la casona en el barrio residencial de Miramar. Cuba decide entonces habilitar el puerto de Mariel para que se vaya quien quiera, y el resultado es que salen por allí unos 125.000 marielitos. Las fotos siguientes del Miami Herald dan una idea de la magnitud de este episodio migratorio. ¿Qué vemos en estas fotos? Euforia en el sur de la Florida. Exiliados cubanos que han bajado hasta Cayo Hueso y que preparan embarcaciones propias o alquiladas para sacar a sus familiares de Cuba. Otros esperando en los muelles, calles abarrotadas de remolques vacíos. En estas fotos no se aprecia, pero
cientos de embarcaciones, desde camaroneros hasta barcos pequeños de recreo, formaron una impresionante flotilla que casi cubría las 90 millas entre La Habana y Cayo Hueso. Todo este revuelo se describe en el libro mediante los ojos y oídos de Bob, que está atento a lo que sucede. Bob es un inglés radicado en Cayo Hueso y que, como propietario de un motovelero, termina dando 3 viajes de ida y vuelta al puerto de Mariel. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sucede mientras tanto en Cuba? Pues parte de ello se describe en un pasaje de la vida de uno de los personajes principales. Solo le basta recordar el cuento que le hicieron sobre un amigo del instituto preuniversitario de su hijo. Al pobre muchacho le arrancaron a trompadas una oreja por ponerse la camisa y los tenis extranjeros que le había regalado un primo antes de meterse en la embajada. Por suerte, Eduardo está en el servicio militar, ajeno a tanta locura. Algo bueno tenía que tener el servicio. En cuanto a Emilia, ya tiene que estar curada de espanto. Poco a poco, sin proponérselo, se ha ido acercando al molote, y ahora ve confusamente a 2 hombres que, con el lomo doblado, golpean a alguien en el suelo, mientras una mujer busca la oportunidad de pegarle con una tabla. ¡Aquí está el marido!, siente que grita una voz femenina detrás de él. Al instante le tiran del pelo y le dan una bofetada. Él hace un amago de golpear con la bolsa de cebollas y papas a la que cree responsable del tirón. Acto seguido, suelta la bolsa para inmovilizar el brazo del estudiante uniformado que le ha aplicado una llave alrededor del cuello. Al ver por el rabillo del ojo derecho que se le viene encima un hombre, le lanza una patada para mantenerlo a distancia. En esto llega el jefe de sector de la policía, quien ordena a la turba vociferante que se aparte de su presa. «Déjenlo, coño, que él no tiene nada que ver con mis asuntos», grita Mireia con la cara roja y los ojos humedecidos. «Tú cállate, degenerada, que ustedes son todos iguales y se apañan unos a otros. Gusanos hijos de puta», replica una mujer resuelta a tener la última palabra. El barullo comienza a aplacarse a regañadientes y, a riesgo de que lo atropellen, el jefe del sector detiene un taxi que parecía renuente no ya a parar, sino a aminorar la marcha. La retahíla de insultos cae ahora sobre Ángel, quien logra zafarse del tumulto y salta al asfalto. Un camión frena y derrapa. Ángel siente un golpe seco en la oreja izquierda, seguido por un molesto silbido. Sigue en pie, cruzando la otra mitad de manglar, de lo que infiere que tan solo se ha tratado de un puñetazo bien colocado. Entonces abre una puerta trasera del lado donde el policía ha montado a Mireia a toda prisa y se lanza de cabeza sobre el asiento. El taxista pone en marcha el vehículo sin siquiera esperar a que se cierre la puerta. Más adelante, en otra escena del mismo capítulo, Mireia, la mujer de Ángel, conversa con este mientras se atiende las heridas de la golpiza. Precisamente por temor a ser objeto de un acto de repudio o un mitin relámpago, no había dejado salir de casa a la niña. Ella misma había salido muy pocas veces, casi siempre para ver a su amiga Ñica en Árbol Seco y forrajear algo de comida. Toda precaución era poca. Pero quería llevarse al extranjero la mayor cantidad de documentos útiles posibles, como la relación de notas del primer año de secundaria básica de Sofía. Por eso decidió arriesgarse de buena mañana e ir personalmente a la Antonio Maceo durante el segundo turno de clases, para dar tiempo a que hubiera alguien en la dirección y en secretaría, y a la vez evitar encuentros incómodos por los pasillos. Presentó la renuncia a la subdirectora, que no se la aceptó porque Mireia ya había sido separada de su puesto de auxiliar de limpieza por constituir un mal ejemplo para los estudiantes. La subdirectora lo sentía en el alma por Sofía y entendía que su madre no quisiera mandarla a la escuela en aquellas circunstancias. La remitió a secretaría para la baja, pero allí no había nadie que pudiera atenderla, por lo que a las 2 horas de haber llegado a la escuela, salió con las manos vacías por donde entró. Entonces hizo de tripas corazón y fue a visitar a Ñica. Llegó a la casa de su amiga sin notar nada extraño por el camino, pero al regreso la estaban esperando profesores y estudiantes, una avanzadilla en la esquina y otros emboscados en el parque. El resto Ángel lo ha visto y sufrido en carne propia. ¿Qué es ese ruido?, pregunta él desde su sillón favorito en la sala. No lo sé, parece que es allá abajo, responde ella acercándose a la puerta del balcón. ¡Pin, pon, fuera! ¡Abajo la gusanera!
¡Ping pong fuera! ¡Abajo la gusanera! La cantilena se repite sin cesar, como un mantra. ¡Abajo la escoria! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Deja a la niña aquí, mala madre, que la infeliz no sabe lo que le espera. El mitin relámpago retumba en el pasaje. ¡Ay, Dios mío, protégenos!, implora Mireia después de observar a la turba hostil por los espacios entre las persianas de una de las contrapuertas. En ese momento, un huevo se estrella contra el balaustre y una piedra rompe un cristal. ¡Apártate del balcón y lleva a la niña para allá atrás!, se le oye decir a Ángel. ¡Carter, lechuza, llévate a tu gentuza! ¡Carter, lechuza, llévate a tu gentuza! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! No creo que haga falta que me extienda más en el Mariel. Ahora debería dar un salto hacia el futuro, un salto de unos 14 años, pero primero vayamos en dirección opuesta, a los años 60. Después del triunfo de la Revolución en 1959, en los años 60, a principios de los 60, los cubanos todavía podían salir libremente de la isla. Y de hecho, muchos la abandonaban definitivamente. Pero en el 62, con la crisis de octubre o de los misiles, se interrumpieron los 3 vuelos diarios que había entre Cuba y Estados Unidos. Y en la isla quedó mucha gente que quería irse. Hasta que en 1965 Cuba acondiciona el puerto de Camarioca para que los cubanos que tenían familiares en Estados Unidos les dijeran que fueran a buscarlos por mar. Tanto el presidente Johnson en el 65 como luego Carter en el 80 anunciaron y adoptaron una política de brazos abiertos hacia los emigrados cubanos. Y ninguno de los dos pudo predecir que la cantidad de refugiados se le fuera a convertir en un problema. A Johnson le llegaron 3.000 en poco más de un mes, y a Carter, como ya dije antes, más de 125.000 en poco más de un año. Un personaje secundario en la novela se pregunta si en 1980 si los americanos han aprendido algo de la historia de la migración cubana a Estados Unidos. Bien, ahora que hemos visitado Camarioca brevemente en el 65, podemos coger impulso y dar ese salto al futuro, a 1994. A Emilia, que en Cuba estaba casada con un antiguo preso político y que se presentó como escoria y se fue por el puerto de Mariel, la encontramos en Estados Unidos con varios empleos, trabajando día y noche y haciéndose camino como tantos otros inmigrantes. En uno de los artículos que prepara para un periódico mayamense, Emilia desarrolla esta teoría de que la migración cubana sigue unos ciclos que se repiten como un calco. Dejamos que sea ella quien nos explique esta teoría. 10 años después, de julio a agosto del 90, unos 50 individuos entran por sorpresa en las embajadas de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza, en lo que llega a conocerse como la crisis de las embajadas. Esta vez la isla se niega a negociar con los aspirantes a refugiados, quienes tienen que regresar a sus casas. El 9 de septiembre del 93, 11 irrumpen en la de México, y tras las negociaciones que genera el incidente, por tratarse del amigo entrañable que nunca ha dado la espalda a Cuba, Castro hace una excepción en su política migratoria y deja salir del país a los ocupantes de la delegación. Durante mayo de 1994 se producen entradas similares en las embajadas de Bélgica, Alemania y el consulado chileno, y la isla mantiene su política de no negociar con los ocupantes, que suman unos 150.
El reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla muestra las 22:50. Emilia envía el borrador a la impresora, se pone de pie y se pregunta qué pensará Pepe de este tercer artículo cuando aparezca publicado. Reconoce para sus adentros que la opinión de su ex le interesa tanto como la de los lectores del diario y que gran parte de la inspiración le llega de las incontables horas de conversación y vida compartida con él. Le queda como máximo 1 hora en la redacción, se hará el último café de la noche y en casa corregirá en papel esta parte de los antecedentes y desarrollará la idea principal. Apenas un par de meses después de los incidentes en las embajadas europeas y el consulado chileno, está a punto de repetirse como un calco otro Mariel. Una teoría, pura especulación, pero es como ella lo ve y lo siente. Lo suyo es descubrir verdades entre los discursos de izquierda y derecha, según su propia experiencia, sus observaciones y su instinto. Mientras tanto, en la isla, la cita que acaban de ver así a secas es otro capítulo, tan breve como el primero y muy similar a este en más de un sentido. ¿Qué sigue a esta otra decisión en la cronología de sucesos relacionados con la emigración cubana a Estados Unidos? Pues el fenómeno conocido como los balseros, isleños que se hacen a la mar en embarcaciones improvisadas y precarias con el objetivo de llegar a las costas de Estados Unidos. Los más jóvenes entre ustedes estarán mucho más familiarizados con los balseros que con el Mariel, para no hablar de Camarioca. Entonces, para ilustrar este fenómeno más reciente, usaré menos fotos, esta vez de Getty Images y con el nombre de cada fotógrafo. Lo que vemos aquí es historia de hace más de 20 años, pero a la vez pura y dura actualidad. Se calcula que en 1994 hayan salido de Cuba unos 35.000 balseros y que cada año desde entonces los guardacostas estadounidenses intercepten en el mar a un par de miles. También se dice que 1 de cada 4 balseros muere en el intento. En estos momentos, marzo de 2016, los balseros continúan intentando llegar a las costas de Estados Unidos para acogerse a la ley de ajuste cubano. Solo que ahora tienen el problema añadido de que han entrado en una carrera contrarreloj, ya que con la mejora de las relaciones entre los dos países es probable que se derogue esta ley. Hoy no tenemos más tiempo para profundizar ni en la ley de ajuste cubano ni en el fenómeno de los balseros, pero en internet encontrarán abundante material sobre ambos temas. Tampoco he querido yo ser un aguafiestas y ofrecer información anticipatoria, y por eso no he querido adentrarme demasiado en la trama de la novela, pero debo aclarar que no contiene únicamente fríos datos periodísticos. Como se dice en su descripción, en la portada y en las tiendas en línea, Ola sumerge al lector en un mundo de puros habanos, dominó, ron, sexo, drogas y boleros, también rock and roll, además de tiburones, y también se ha vuelto tristemente relevante en estos momentos en que
cada vez con mayor frecuencia tenemos noticias de crisis migratorias en el estrecho de la Florida, pero también en la frontera norteamericana con México, en el estrecho de Gibraltar, en Calais, Lampedusa, Kos, en el sudeste asiático. Pongo la novela en manos de ustedes con la esperanza de que la disfruten en primer lugar como obra de ficción. Y si con ella ganan conciencia sobre la catástrofe humanitaria que se está desarrollando ahora mismo, pues mucho mejor para todos. En cualquier caso, el libro no es el primero que se escribe sobre migrantes, tampoco será el último. La literatura está muy lejos de haber agotado el tema de las migraciones humanas. Ahora, en agradecimiento a que me hayan soportado durante tantos minutos seguidos, se me ocurre mencionar que el libro se ha traducido también al inglés, al ruso, al griego, al italiano y al portugués de Brasil. Lo digo porque quizás haya entre ustedes quienes quieran leerlo en su lengua materna. Y también, ojalá, recomendarlo en sus círculos de amistades y familiares. Por otra parte, el audiolibro de la versión española, del cual he usado aquí varios fragmentos y que vale $20, es gratuito, con un periodo de prueba también gratuito de Audible. El vínculo al audiolibro en Audible lo encontrarán en mi sitio web www.joserramontorres.com. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirme a info@joserramontorres.com o utilizar el formulario de contacto en el sitio web. Creo que ya esto es todo, no les robo más tiempo. Espero no haberlos aburrido y que disfruten de la novela los que aún no se la hayan leído. Adiós y muchas gracias a todos.